Sí, muy buenos días, tardes, madrugadas, a la hora que nos vean. Hoy estoy súper emocionada porque hace 15 días los invité y convoco se va a presentar el libro de Carlos que se llama 500 años de obscuridad, invasiones, colonialismo, subdesarrollo, y el autor es aquí en nuestro contertulio, Carlos Flores Michel. Y es un texto que lo trabajaste ya, es un texto muy trabajado, es un texto con una profundidad impresionante. Y me gustaría leer como el índice de su texto, que me gusta mucho como esta cuestión de las diferentes subtemas que trabaja. A veces hay subtemas que son completamente, o títulos, sería la palabra correcta, o perdón, dentro de los capítulos hay subtemas que son bastante sarcásticos y que tienen un nivel de profundidad impresionante, ¿no? Solamente la persona con una capacidad de poder entender la profundidad, complejizar, teorizar, y como es un texto como epidérmico. Yo cuando lo empecé a leer se me hizo muy epidérmico porque tiene como diferentes capas de piel y que se puede leer desde intratextualmente y metatextualmente. No es una lectura lineal, es una lectura muy rizomática, que ahorita voy para allá, pero me gustaría primero leerles el índice, que el capítulo primero es Plétora de amibas, come tragedia de la chiripa, entre acto primero, te plagio los calcetines sin quitarte los zapatos, entre acto segundo, ¿habéis oído acerca del conquistador? Capítulo segundo, hechos célebres, la sangre del crucificado, digre- digresión a la mitad del códice Cromañones, fin de la disgregación. Capítulo tercero, análisis psicológico de los bárbaros. Capítulo cuarto, los viejos nuevos colonizados, intermezzo. Capítulo quinto, conocimiento y conciencia. Capítulo sexto, música y otros desatinos estéticos híbridos. Capítulo séptimo, ideologías pútridas y medios masivos de comunicación. Los camaleones charros, digresión segunda. Capítulo octavo, el criollo saltabardas, intermezzo 3, conservadores y lameculos y cobardes. Capítulo noveno, muerte de religiones, acerquémonos a la espiritualidad. Posmodernidad, decadencia del catolicismo, emergencia del cristianismo, gringos. Desprendimiento del subconsciente, observación celeste, expolio criollo sirviéndose del espejismo priista. Capítulo décimo, la nave va, la nave sexenal, engañoso auspicio del subdesarrollo. Capítulo undécimo, utilidad actual de los energéticos, devastación de la economía en favor de los mismos de siempre. Isidore Lucien. Capítulo duodécimo, habitus habitatem muchus. Capítulo decimotercero, el sueño americano. Capítulo decimocuarto, religión, reunión de Europa bajo un solo y diverso sino, el hombre común y Dios, pero ¿quién es Dios? Cristo como base para inventar una secta del judaísmo y varias copias. Españoles y criollos favoritos de Dios, los eternos ganadores. ¿Cómo se dividen los ingresos del país? ¿Permaneceremos atrapados en usos y costumbres del siglo XIX por los patrones de Hacienda? Conclusión, postfacio y notas bibliográficas. Por lo vemos que es un texto que es súper complejo. Me hizo favor Carlos de darme el primer borrador hace tiempo. Como ayer se lo dije con toda la sinceridad y honestidad. No tuve en ese momento el tiempo necesario por ciertas cuestiones que yo estaba pasando para leerlo con un detenimiento como se debe, y creo que los textos llegan cuando tienen que ser leídos, ¿no? Entonces yo en lo particular lo disfruté muchísimo, me hiciste pensar muchísimas cosas, y entonces lo que me gusta mucho del texto, Carlos, y regreso al inicio, que desde mi lectura, cuando yo lo empecé a leer, es un texto que ejercita mucho el intelecto, tiene muchos puntos de fuga, y me gusta mucho que no lo escribes de una forma lineal. Es como
un texto que aborda ámbitos de la filosofía, de la historia, de la sociología, de la psicología, del conocimiento, de la economía, de esta crítica. Bueno, también tienes cuestiones como muy potentes, ¿no? Con respecto a cuando empiezas a hablar de cómo se va perfilando este mundo moderno o esta imposición, estos 500 años de oscuridad que tú hablas, que yo no creo que solamente lo ubiques en 500 años de oscuridad cuando son los europeos que vienen y colonizan a los españoles bajo esta doble discurso, ¿no? La espada y la cruz, y que es un pretexto para colonizar y mantenernos en 500 años de oscuridad. En una parte tú haces un análisis hacia atrás, por eso pienso que es muy rizomático y ahorita voy con la figura del rizoma, te vas adentrando, perdón, en algunos de los pilares de la cultura eurocéntrica occidental, ¿no? Y entonces eso hace que tienes un conocimiento de la historia bastante compleja y que cuando hablo de esta figura rizomática es de que por ejemplo, del pasado o el presente, o es atemporal el texto, porque no quiero decir en este término em, como negativo, pero vas conectando los hilos históricos donde hay una especie de saltos cuánticos históricos. Rompes con esta idea de una historia lineal, ¿no? Que estamos muy acostumbrados, siglo primero, siglo quinto, X, lo que sea, siglo XV, XX, sino que vas conectando, y esto se me hace fascinante, por eso digo que se me hace como una vena que metodológicamente tú lo trabajas excelentemente bien, donde la historia haces como especie de saltos cuánticos donde todo está interconectado. Y a partir de ahí haces toda una figura que el rizoma parte de un centro que se va bifurcando y que cada centro se va tocando sobre sí. Entonces hay unas raíces muy bien cimentadas del texto que aborda que son 500 años de oscuridad, que yo no creo que solamente sean 500 años de oscuridad, ¿no? Yo creo que esos 500 años de oscuridad son un periodo, pero que también viene, ¿no? Del mundo medieval, que viene parte de como esta idiosincrasia que nos imponen una forma hegemónica y dominante en los procesos de colonización y conquista, y que para entender nuestro presente tenemos que hurgar, investigar el pasado, pero lo que más me gusta es que no lo haces en una linealidad nuevamente de conocimiento o de disciplinas. O sea, no lo haces solamente desde la historia o solamente desde la política o desde la economía o desde la religión, sino que vas interconectando, por eso se me hace el texto súper rizomático, vas interconectando para poder entender nuestro presente. Entonces, hay un desarrollo muy complejo que de repente, a pasar de que parte del centro, que sería esta metáfora de estos 500 años de obscuridad, de invasiones, colonialismo y subdesarrollo, podemos entender nuestro presente. Y en lo que en realidad no quiero minimizar el texto, lo digo abiertamente, es uno de los textos más complejos que he leído últimamente. Es un texto que es un baluarte para el conocimiento, lo digo abiertamente, Carlos. Em, Me gusta mucho porque vas entrelazando, donde centras algo que va a ser fundamental, lo que es la cuestión de la conciencia, ¿no? Y entonces, hay una parte que me gustó muchísimo, donde empiezas a hablar que pensamos que el bárbaro es alguien que no está introyectado por todas las imposiciones ideológicas, de valores, idiosincráticas del pensamiento eurocéntrico occidental, principalmente capitalista, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver, que no parte del centro, que no parte de esta imposición de una visión tecnocrática, capitalista, mediática, y que va con estas ideas de valores, entonces podemos decir que
es alguien que está en la oscuridad y está en el subdesarrollo. Y me gusta mucho cómo vas manejando esta relación de centro-periferia, que ahí sí, en este sentido, creo que una de las cuestiones que yo me puse a pensar que en esta relación de centro-periferia, ¿no? De los hombres que van abordando que nosotros o los países mal llamados subdesarrollados siempre estamos en la oscuridad porque hemos sido colonizados por algo que es ajeno completamente a nuestro contexto cultural, a nuestro contexto histórico, y que me gusta mucho, honestamente, yo no conocía el concepto de Abya Yala, que es un concepto que tú introduces, que a mí me gustaría más que lo fueras para no tergiversar lo que tú entiendes, que es una tierra floreciendo, hasta donde lo empecé a entender. Un, es como nombrar, es como, es como el horizonte de posibilidad, no sé si tú me digas si sí o si no, es lo que nos permite generar más allá de esta oscuridad, con un porvenir a partir de nuestras propias raíces que podemos seguir floreciendo a partir de nuestros valores, sí, desde nuestra región, sin olvidar lo universal, ¿no? Porque el texto es una oda al humanismo también, a lo que implica ser humano, en un mundo tan deshumanizado, donde hay muchas formas de deshumanización que tú lo vas trabajando, ¿no? La religión, la religión mal llevada o ideologizada, como yo lo digo, tú pones que la espiritualidad es una de las vías para tocar otra vez con lo que nos hace ser humanos. Hay una parte que habla sobre, estás poniendo a que medite un campesino, y que me encanta que hablas del campesino, ¿no? Que dices que este campesino con suerte lo vemos como un bárbaro, pero en realidad él está más cerca a la tierra porque está más cerca a las raíces de la vida. Y que entonces eso le permite tener una forma de volver a contemplar el universo, de volver a contemplar la vida para conectar con lo realmente esencial. Y que entonces, por eso te digo que es como muy epidérmico, voy a ponerlo así, como en un ámbito simbólico estoy hablando, nuestra epidermis como nuestra piel, como nuestra forma de frontera y no frontera, de poder vincularme con la vida misma, implica que ha sido mancillado, ha sido violentado, ha sido maquinizado, ha sido estereotipado, ha sido devaluado, discriminado, que tú lo vas trabajando, y que por eso estamos en una oscuridad, que lo voy a conectar con algo que tú vas planteando, que te encanta Jung, ¿no? Con el ánima animus, que se me hace súper interesante ese apartado, donde vas trabajando a Jung con respecto a lo asombra, ¿no? Y todo lo que implica también el patriarcado, porque tú hablas, haces como esta diferenciación muy agudamente, muy intelectualmente y muy culturalmente, que hay que contextualizar bien los conceptos de patriarcado diferente a machismo, ¿no? Y entonces, en el patriarcado, que remite también a otra cuestión, aunque se sigue manteniendo ciertos pilares, vas planteando que hay un desequilibrio y tiene que ver con la epidermis y tiene que ver con la vida y tiene que ver con todo lo que estás diciendo desde mi lectura o como yo lo fui interpretando, es de que hemos perdido nuestro equilibrio, ¿no? Las mujeres, nuestra ánima y los hombres su ánimos. Entonces eso ha llevado a una forma de mayor violentación de la sociedad. Entonces, el querer recobrar, que creo que este es uno de los centros principales de tu propuesta, es volver a recobrar con esta conexión del humanismo, con esta conexión de la vida. Es una posibilidad en la medida que seamos conscientes de que yo cuando lo empecé a leer dije, es que pensamos que no estamos colonizados, pero estamos colonizados en todo, en la música, en la ropa, en la comida, absolutamente en todo. Entonces, cuando ves todos estos dispositivos del poder que tú vas trabajando y que dices, no, estoy cañón, o sea, yo me creo, bueno, no sé si me creo o pienso que tengo cierto nivel de libertad, pero volteo y todo lo que volteo o casi todo lo que volteo a mi alrededor es impuesto por una sociedad que también no tenemos que satanizar todo, ¿me explico? O sea, hay cosas muy positivas pero que nos han enseñado que es la única forma
de poder situarnos en el mundo. Y que esta forma, que tiene cosas muy positivas, como, no sé, el desarrollo de la medicina de ciertas formas, que también tendremos ahí cuestiones, y ya te dejo la palabra, no sé, nos permite, por ejemplo, tener luz eléctrica, poder estar aquí. El problema no son los instrumentos, sino que tú también lo vas trabajando, que el problema de una sociedad muy capitalista es de que nos ha deshumanizado de una forma exacerbada, ¿no? Y que entonces estamos en una sociedad llena de bobos, lleno cada vez de gente menos crítica, gente más mecanizada, más banal, y por eso la violencia se va exponencializando. Y aquí me quiero quedar porque esta es como la primera parte de la introducción. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo fuiste interconectando? Porque eso se me hizo brutalmente complejo. Voy a decir una cosa impresionante con todo respeto. Te leo y veo una brillantez excepcional, lo digo abiertamente y sinceramente. O sea, se me hizo muy complejo tu forma de escribir en una forma no lineal, como ya lo dije, que interconectas. Eso a mí, como estudiante de filosofía, me hace, um, me hace tener conocimiento de tu universo interno, de cómo vives el mundo. Y eso creo que es fascinante, ¿no? Entonces la pregunta sería, o sea, ¿cómo fuiste entrelazando el texto que o sea, podría decir, el texto trata, o sea, el texto es muy complejo por algo que ya dije, que ahorita seguiremos con esta cuestión, porque antes de que se me olvide, porque si no lo digo ahorita, el texto es muy orgánico, Carlos, eso me fascinó. Trabajas en un nivel de abstracción impresionante, pero hay unas metáforas poéticas que estás tocando, o sea, estás tocando el desierto, estás tocando las frutas, estás tocando eso es a lo que voy, esos entrecruces de esa sensibilidad y de esa capacidad intelectiva se me hizo asombrosa. Y ya, esa es la primera pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, eh, el texto, como tú sabes, todo el texto partió de un ensayo que hice, te presenté una vez hace ya varios años, 3 años, no sé cuánto, y en el que tú me dijiste, oye, pues escribe un libro, esto está muy bueno, ¿por qué no escribes un libro? ¿No? Y ese fue mi pie para empezar a trabajar, que no, desde luego no lo trabajé inmediatamente, pero estuve pensando primero a ver qué hacía. Eh, He escrito 2 libros y estoy haciendo, o sea, estoy en vías de otro que es una novela que me ha costado mucho trabajo. Pero yo tengo, o sea, yo tuve un vuelco hace 35 años en mi vida. Y a partir de ese vuelco yo regresé a la lectura. Entonces empecé a leer. O sea, para empezar, me agarré lo más difícil que era para mí Foucault, del cual tuve que leer el primer libro 3 veces porque no entendí un caramba, ¿sí? Y luego me seguí con otros varios y así seguí. La cuestión es que este libro sale de muchas lecturas. Sale bueno, sale de la lectura y de la experiencia, de la vivencia, ¿sí? O sea, entrelazo el conocimiento, bueno, la historia, el conocimiento teórico, la psicología, la política, la poesía también está presente y la Impresionante. narrativa un poquito, con algo que yo veo que sí es complejo. Súper. Yo desde luego, yo he leído, yo he tenido cientos de lecturas, no voy a decir que miles, pero cientos, no sé cuántas. No quiere decir que todos sean libros, he leído desde ensayos, documentos, libros, etcétera, ¿no?
Y afortunadamente en ese vuelco de la vida también tuve un regreso de la memoria, lo voy a llamar así, en la que yo asimilaba y memorizaba, no al pie de la letra, desde luego, pero memorizaba una serie de situaciones que empecé a asociar con la experiencia, con la vivencia, o sea, de mí hacia afuera, o sea, pensando en la gente, y de la gente hacia mí, ¿sí? Si no, no es completo. Si yo pienso, digo, si yo digo únicamente lo que yo creo o pienso, pues no hay validez, porque estoy en cierta forma imponiendo algo, ¿no? Que es más, hay personas que han hablado conmigo y me dicen, no, lo que pasa es que tú eres muy teórico y tú, no, 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 lo que pasa es que mi experiencia es más que vasta, porque no es tan vasta, es muy profunda. Yo he profundizado mucho en mi experiencia y en mi conciencia. Y eso me ha dado, me dio en el momento dado la habilidad, digámoslo así, junta con el talento que pueda yo tener y con lo que estaba sucediendo en ese momento incluso, ¿no? Para escribir este libro. La primera, o sea, yo terminé este libro en 8 meses, Wow. pero desde luego tuve adendums, tuve una serie de cosas, una serie de correcciones, aumenté, quité, pero la primera versión la hice en 8 meses. Y la hice así de rápido porque mucho de lo que escribí ya lo tenía aquí, ¿sí? Claro. Entonces muchas veces yo tenía referencias y lo que tenía que hacer, yo sabía a qué acudir en un documento, en un ensayo, lo que fuera, para refrescar todo eso, ¿no? Fue muy rápido, o sea, yo decía, es que esto va con esto, entonces yo buscaba ahora sí que en el internet y salía y leía, llegué a leer libros, llegué a leer muchos ensayos y documentos y con esa base lo fui haciendo. Voy a decir algo que a lo mejor suena grosero. Eh, la, Porque así trabaja mi cerebro. La correlación entre todas las cosas que hay fue improvisada. Yo sé que suena feo, pues, ay, improvisado. Como el jazz. Fue improvisado porque yo lo traía, entonces me acordaba de alguna otra cosa y jalaba y quitaba y ponía, ¿no? Por eso también el índice, y lo voy a decir de verdad, está muy mal hecho. Yo quería que me ayudaran a hacerlo, nadie me ayudó. Yo tenía que haber leído el libro. Los del editorial, desde luego, no me ayudaron, me pusieron traspiés. Y quise hacer una serie de notas que yo puse primero al principio de página, Pues una pero cosa. que me recomendaron que las pusiera al final para no estorbar a la lectura, a la fluidez, pues, lo cual no lo sé si qué tan bueno sea o no, porque muchas veces la La verdad. gente no se va atrás a ver las Así es. referencias y las referencias, muchas son muy importantes, ¿no? Muchas son muy importantes. O sea, hablar desde cine, La nave va es una película de Fellini, por Ujú. ejemplo, ¿no? Este, los dispositivos son de Foucault. O sea, hay una serie de cosas que si no se van las referencias, no se entiende tan claramente o tan ampliamente, ¿no? Es más, empiezo con un poema de este muchacho Pessoa. Mm. La primera nota es un poema de Pessoa que así yo me siento resume mi vida. Es más, no es el poema completo, es un fragmento de un poema. Y yo siento que eso resume mi vida. O sea, que eso que dice ahí soy yo. Por eso lo puse. ¿Sí?
No Y sé si lo quisieras leer, Carlos. perdón, No sé si lo quisieras leer, porque sí, sí, lo voy a leer. ujú, Lo voy a leer porque se me hace muy fuerte, muy intenso y te digo, en mi caso se me hace como si lo hubieran escrito para mí, ¿no? Y no, no es la primera nota, perdón, es la segunda. En la primera hablo de la idiosincrasia, que se maneja de muchas maneras, pero yo creo que le falta, o sea, idiosincrasia se habla como ideología y no tiene que ver con otra serie de cosas, pero bueno. Leo el poema. Viví, estudié, amé y hasta creí. Y hoy no hay mendigo al que no envidio, solo porque no es yo. Le miro a uno los andrajos y las llagas y la mentira, y pienso, quizá nunca haya vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído. Entre paréntesis, porque es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Cierra paréntesis. Quizás haya existido apenas como una lagartija a la que le cortan el rabo, y es rabo meneándose más acá del lagarto. Hice de mí lo que no supe, y lo que podía hacer de mí no lo hice. El disfraz que me puse estaba equivocado. Pronto me tomaron por quien no era, y por no desmentirlo me perdí. Cuando quise quitarme la máscara, estaba pegada a la cara. Cuando la quité y le miré al espejo, ya había envejecido. Estaba borracho. No sabía llevar el disfraz que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el guardarropa, como un perro que la gerencia tolera porque es inofensivo. profundo. Profundo no menos que tú, ¿eh? ¿Eh? Profundo no menos que tú. Ándale. Sí, Profundo no menos que es tú. muy profundo. Sí, sí, por eso me gusta Pezón. Menos que tú. No menos que tú. No menos que tú, dije. O sea, es muy Sí. fuerte lo que estoy diciendo. Em, Fíjate que retomando y ahorita Sí. escuchándote, creo que dijiste dos cosas muy profundas y muy vitales. Creo que este texto es una descolonización de ti mismo o una búsqueda de ti mismo. Y escribes, es una lectura muy sincera, que eso es lo que atrapa del texto. Es una lectura muy auténtica, que es un nivel de confrontación impresionante. Y siempre la confrontación duele bastante, ¿no? Entonces es como, por eso, cuando lo estaba pensando y quería poner una metáfora, o no sé si quería, porque no quería en realidad, pero me llegó como, hay una metáfora en el texto. ¿Y qué tipo de metáfora tomé? Porque el texto me invocó a pensar sobre una metáfora, es la piel. Entonces la piel, como epidermis, ¿no? Para conocerte a ti mismo te tienes que desgarrar. Y el desgarramiento es súper doloroso. Y el texto es súper sincero porque hay una sinceridad contigo mismo de una búsqueda de quién eres, ¿no? Entonces hay un proceso de descolonización. Y por eso creo que hay gente que lo pueda tomar no sé cómo. Habrá gente que lo adore, habrá otros que no, y eso quiere decir que es un excelente texto. Y estaba pensando cuando estabas hablando que hace 35 años tuviste algo, supongo que, no, pero el domingo estaba viendo una película, como estoy un poco enferma, me la he pasado viendo películas, Ujú, de Woody Allen, ahorita de los años dorados, no me acuerdo cómo se llama bien el título, ujú, pero se topa con Hemingway, ¿no? Y entonces dice algo fascinante, Hemingway. Si un artista no ha tocado con la muerte y no la enfrenta, no hay posibilidad de creación. Y eso es lo que encuentro en el texto, ¿no? O sea, un texto que te descolonizas, que te preguntas, y entonces yo voy a leer en el prefacio que dice que soy, quién habla por mí. Nadie puede sospechar libertad desde lo ajeno y sin un conocimiento profundo de sí.
pero me he de hallar solo a partir del análisis psicológico de una interioridad a la que corresponde una historia personal en la que confluyen episodios de gusto, de dolor, complejos, traumas y neurosis, o desde la perspectiva occidentalizada de disciplinas espirituales de Oriente que están más apegadas a procesos de desapego, de rituales de Oriente, perdón, de desapego de cuyos ritos y arquetipos ignoro todo desde la raíz. No obstante, los mercaderes urden a partir de sus fraudes todos los fetiches posibles para enajenar la realidad. Creo que es el prefacio, creo que el prefacio es una, una invitación que aborda de lo que trabajas de una forma, vuelvo, muy compleja y que, lo vuelvo a decir, es una forma de entender, ¿no? Estos años de imposición que yo creo que te lo mandé ayer en el audio, Carlos. Este texto para mí, todo, o sea, todo lo que dices, creo que las nuevas generaciones lo tienen que leer, ¿no? Conocer el Fobaproa, conocer desde cómo se impuso el modelo neoliberal, desde cómo fueron las tiendas de raya. O sea, abordas la historia y lo conjuntas y obviamente estos 8 meses que te llevó a escribir el texto no son 8 meses. Es toda una interiorización y una confrontación, ¿no? Muy desgarradora de un mundo que nos han impuesto, que muy poca gente tiene la valentía y la libertad de querer confrontarse con eso. O sea, eso es innegable, porque es un texto vital. O sea, si tú me dices yo cómo lo podría, es una epidermis vital tu texto. Y entonces estaba pensando en estos 500 años de oscuridad y que dije, no creo que solamente sean para nosotros como latinoamericanos o, o todos los continentes, sino hasta la propia Europa, ¿no? Porque si tú lo manejas en términos de esta neurosis en la cual estamos, estas esquizofrenias, paranoias, estas enfermedades que también tú abordas la enfermedad dentro de tu texto, cómo han ido los niveles de depresión, vas introduciendo las drogas, o sea, la manipulación en diferentes niveles. Por eso te digo, cuando yo me estaba leyendo decía, es que estoy colonizada casi en todo, ¿no? En mi vestimenta, en mi habla, en el lenguaje, hasta qué interesante, o sea, pones esta parte poética que a pesar de, es algo que, o sea, que podemos estar influenciados, que tú no lo trabajas tanto por corrientes artísticas, pero estamos influenciados de alguna forma por la cuestión creativa. No sé si me explico esa parte, ¿no? Pero que el arte es una forma, o sí, el arte es una forma, ya me desconecté. Bueno, ya, Sí, ya una cosa, regresé. perdón, se perdió tu Ahí está. imagen. Ah, ya. Pero es la vía donde mostrar la creatividad es una capacidad que nos permite salir de esta oscuridad, que eso sería para otra parte, porque si trabajas algo sobre arte. Pero quiero regresar a algo. Ahorita lo que está pasando en el mundo, que eso ya lo dialogamos hace, no sé, unos 2 meses, como la caída del imperio, este texto para mí es una posibilidad de empezar a pensar las cosas a partir de un cambio de paradigma. Que eso se me hizo fascinante, ¿sabes? O sea, dije, por eso regreso. Los textos llegan en el momento preciso. Dije, qué sincronía junguiana, qué serendipia nietzscheana o junguiana, donde el texto me llega en un momento, voy a ser muy honesta, lo empecé a leer el jueves, me lo devoré, así estuve devorándome el texto. Y un día después de que Trump lanza los aranceles, ¿no? Y entonces voy a tu texto, no me quiero perder y no quiero salirme de la riqueza del texto. Habla que si la guerra de aranceles, la guerra comercial, financiera, no. Esto es un declive de la modernidad, de esta oscuridad que tú estás hablando. Y eso es lo que se me hizo fascinante. Porque lo que ahorita estamos viviendo, que obviamente esta obscuridad que nació desde la obscuridad, pues va a llegar a la obscuridad, o sea, no puede llegar a la luz si algo nace desde la rapiña, nace desde la violencia, nace desde los falsos discursos que llegan a atraer el Dios del amor, como tú lo vas planteando, bajo la cruz, ¿no?
Y entonces estamos en un declive de esta superioridad, porque aquí hay algo que tú enfatizas mucho en el texto, que es la discriminación y la inferioridad, ¿no? Que nos han impuesto como una forma de dispositivo para poder validar todo lo que no es, que todo tiene que ser al principio de identidad, todo tiene que ser igual y lo que no es igual al hombre europeo blanco burgués tiene que ser desechado, ¿no? Entonces aquí entran también los europeos, algunos, entran las mujeres, entran muchísimas y la discriminación juega como un factor clave. Entonces yo estaba pensando cuando Trump dice que, ¿no? que los chinos son todavía bárbaros, dije, el declive de esto tiene que ver con algo que es un eje nodal dentro de los textos de Carlos. Por eso tengo que yo cuando te empecé a leer y empecé a ver esto, dije, ¿cómo se conecta, no? Entonces, haces como, este texto es un análisis profundo de un paradigma que en nuestros días está en declive, que es esta modernidad eurocéntrica capitalista o modernidad occidental capitalista. Y donde lo que tú vas entrando es de que en este capitalismo, que es insubstancial, porque en un momento hablas sobre la necropolítica, ¿no? Si no mal recuerdo, hablas de que el capitalismo en sí mismo busca la violencia. Entonces, es obvio que ahorita Europa está vuelto loca, ¿no? Estados Unidos está vuelto loco y los chinos, que también es otro tema de debate bien complejo, que ahorita creo que no es el punto, pero que están imponiendo otro paradigma que a mí me da bastante terror en algunas formas, lo digo abiertamente. Pero em, digo, estamos llegando al declive de una oscuridad de 500 años. Y entonces, como regreso al inicio, que te decía que tu texto para mí se me hace como escrito desde nunca lo había pensado así, una temporalidad cuántica. Acabas de, bueno, no sé, yo he leído obviamente, pero, bueno, no sé si obviamente, he leído, pero tu capacidad de desarrollo temporal es muy cuántico. Sí, o sea, es muy complejo, o sea, por eso no quiero ser grosera, no es que diga, capítulo 1, a mí sí me gustó el índice, porque yo me empecé a atacar de los títulos. O sea, aparte es súper sarcástico, ¿no? Es poético, sarcástico, profundo, intelectual, orgánico, súper orgánico, poético en algunos momentos, es de un estremecimiento impresionante de las metáforas que escribes. Y que entonces regreso al punto, en esta temporalidad cuántica, creo que lo que tú enfrentas, estás enfrentando desde un universal, estás enfrentando a parte de nuestra realidad como mexicanos y como latinoamericanos. Porque hay una parte que tú hablas, como esta cuestión de bueno, es algo muy recurrente, ¿no? La cuestión de la religión católica y que haces una crítica muy fuerte y que lo nombras en pocas veces, esta teología de la liberación que tuvo que ser frenada, ¿no? Entonces, en esta posibilidad, ¿no? de liberación, no sé si teológica o espiritual, yo lo pondría, porque tú trabajas mucho la espiritualidad, eso me fascinó, como yo sí creo que tiene conectado con el ánimo, eso fue algo que lo vas trabajando de una forma tan puntual, tan simple y profundamente compleja. Porque eso es algo que me gustó mucho de tu libro. Tu libro es para cualquier público. No tienes que ser erudito, no tienes que saber de historia, te va llevando, o de términos filosóficos, semióticos, o sea, te va llevando de la mano y lo vas entendiendo y o sea, en un capítulo vas diseccionando diferentes formas de entender el mismo fenómeno, acontecimiento, hecho histórico desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, lo que abordas, ya lo dije, no quiero ser reiterativa, hay una invasión colonizante que nos ha mantenido en una violencia donde el colonialismo no solamente es material, también ha sido espiritual, ¿no? Y que nos ha deshumanizado, y entonces regreso a lo que estaba diciendo. En este momento en lo que estamos viviendo y que vamos, que es bien complejo, ¿no? Vamos a otra forma de imposición de otro nuevo paradigma, pero hay la posibilidad que vivimos en otro contexto histórico. Entonces, bajo estas proyecciones cuánticas, estoy empezando a generar nuevas formas de pensar las cosas, ¿no? Hay otra posibilidad desde la descolonización, desde la sinceridad,
y desde la conciencia, que es algo que tú centras bastante en gran parte de tus discusiones, ¿no? Y la verdad, todo el libro me estrujó, pero lo que más me estrujó, o de las que más me estrujó, no sé si cuál fue más, fue la del campesino, ¿no? Eso se me hizo preciosísimo. O sea, ese campesino desnudo ante sí mismo, desnudo ante la otredad, ante el cosmos, se vuelve a preguntar nuevamente por quién es él. Y en esa sinceridad creo que es muy simbólico, no porque sea un campesino, sino porque está más apegado, este es el punto, desde mi lectura simbólica, está más apegada a la vida, que es a la tierra. Y entonces, esto permite anular estos dualismos, ¿no? De arriba y abajo, cielo malo, bueno malo, etcétera, porque te conectas con la totalidad de lo que es, desde esta vida. Y tú lo vas manejando en tu texto. A mí no me importa si hay salvación más allá o estos son discursos, dispositivos del poder precisamente para mantener el sufrimiento aquí, el dolor aquí. Y ese no es el punto. El texto puede ser como un punto de fuga a encontrar que la felicidad, que hablas también de Aristóteles, ¿no? Hablas del sabio, del justo, o sea, por eso digo que es un texto que tiene muchísimas lecturas donde la felicidad está aquí también, en nuestra relación con el otro. Y eso se me hizo precioso. Y la relación con el otro no solamente es con otro ser humano, es con la naturaleza, es conmigo misma, primero conmigo misma, con la naturaleza, con el cosmos, con todo, ¿no? Con los otros seres humanos. Y creo que es necesario porque estamos en un momento pues bastante distópico y que esto es como decir, hay otras posibilidades de salir de la oscuridad, ¿no? Entonces, yo en lo particular me siento pues muy grata de haberlo leído, de haber que eso es para mí, es un regalo, lo digo abiertamente. Estoy muy emocionada porque me fascinó el texto. Y voy a poner una anécdota. Sí, Carlos, como 3 años, 4, me mandaste un texto que me estrujó. Desafortunadamente lo perdí en mi bandeja de salida, de entrada. Pero es un texto que yo, si no mal recuerdo, me hablaba de esta primera salida del paraíso, ¿no? O sea, como era esta expulsión del paraíso, ¿no? Entonces habíamos sido expulsados del paraíso y hay que retornar al paraíso, pero no desde las lógicas que nos han dicho que hay que retornar al paraíso, desde el dolor, desde la disciplina, sino yo, si no mal recuerdo, como ese niño, me acuerdo algo así, que había escrito, ¿no? Ese niño juguetón, lúdico, creativo, que, que aparte es precioso el símbolo del niño, ¿no? El niño es ingenuo, paradójicamente sabio, ingenuamente sabio, ¿no? Y que no tiene todos esos prejuicios. Entonces regreso a la epidermis. Cuando uno se va quitando los prejuicios, voy a poner una metáfora. Por eso me encantó, me evocó, tu texto a mí me evocó esta cuestión de la epidermis, ¿no? De la piel. Creo que los prejuicios son como la sarna, ¿no? Vamos a ponerlo en términos teológicos, la lepra. Entonces, cuando te vas quitando, te vas sanando, se van quitando pues, todas las llagas que tienes. Y entonces el dolor, em, la frescura regresa a gran parte de quién eres, ¿no? Porque bueno, el concepto de piel a mí se me hace fascinante porque es lo que me contiene y a la vez mi frontera entre lo de afuera y adentro, que no hay una totalidad porque me pueden meter una aguja, como ayer me inyectaron, ¿no? O me cae el agua, o hay una correlación. Pero pensar que la epidermis y el niño que no tiene prejuicios, es que no tiene llagas, es que no tiene mayogadura, ¿se dice? De Mayogaduras. Dios. Que no tiene cosas, granos. Y entonces eso es lo que le permite lúdicamente, creativamente, ingenuamente y sabiamente conectar con la totalidad, con la vida misma. Por eso juega, por eso se trepa al árbol, por eso puede agarrar el bicho y no le da miedo, ¿no? Y esa es la ingenuidad primera, que te permite romper con esta idea que tenemos que estar esclavizados al dinero, esclavizados a modas, como tú lo vas poniendo, ¿no?
de corrientes externas a nosotros mismos, cuando nosotros, como parte de un pueblo mestizo, tenemos conocimientos de las dos partes, que también podemos encontrar cosas muy profundas ahí, ¿no? Y entonces ya para cerrar, creo que en este momento en el tan cruento que estamos viviendo, porque estamos en un cambio de paradigma, así como cuando fue el cambio de la época media para el mundo moderno, ¿no? O en Europa, del esclavismo al mundo medieval, estamos en este cambio de paradigma, siempre lo he dicho, es antes de COVID y después de COVID, ya no es antes de Cristo, sino después de Cristo. Estamos en un cambio de época y que creo que buscar la luz es algo que requerimos no solamente como latinoamericanos o mexicanos, sino como humanidad. Y creo que tú tienes muchísimo que aportar, lo digo sinceramente, me fascinó el libro. O sea, la verdad y estoy, ya creo que sí, ves, estoy muy emocionada porque me fascinó el texto. Y es tu universo interno que tienes, ¿no? Es lo que podría decir. Y ya. Ya. No, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me has hecho ver de manera consciente, cosas que hice consciente, pero que las escribí inconscientemente, Sí, ¿no? claro. Me has hecho ver muchas cosas que no las había visto de esa manera. Eh, Desde luego tiene que ver con Latinoamérica, menciono al subcontinente en dos, tres ocasiones. No quise más por no salirme del problema, meterme en Honduras, pues yo no conozco los problemas particulares de cada país en Latinoamérica, aunque sé que los generales son los mismos. Pero nos tenemos que unir. O sea, lo que está diciendo ahorita la presidente, que para mí no es presidenta, es presidente, es que Latinoamérica está convocando para una unión latinoamericana, ¿no? O sea, ya vio que viene el lobo y que se va a acabar. Entonces está convocando, que lo han hecho otros, pero siempre ha habido la dificultad de que el imperio no permite que eso pase. El imperio no permite porque es un coto de caza. Entonces aquí, es más, con Bolívar no se permitió desde Bolívar, el imperio, que era el imperio inglés, ándale, gracias, sí, no lo permitió, ¿no? Entonces, yo hablo desde, no, desde el corazón y desde el cerebro, lo que sea, desde la experiencia, desde el reflejo que me crean los mexicanos de clases de abajo o de arriba o de en medio, o campesinos o citadinos, o sea, los veo a todos, trato de verlos en lo posible como son. Una de las cosas que por las que escribí este libro así es que yo hace 35 años decidí que iba a poner todos los valores que tenía y todas las creencias, los iba a analizar para ver con qué me quedaba y con qué no, y así lo hice. Digo, no todas, pero sí alcancé bastantes. Mucha gente se empezó a alejar de mí por eso. Digo, no es gratuito esto, ¿no? Pero es lo que me da vida, ¿no? Últimamente he estado medio cabizbajo porque no he visto resultados de nada. Esto del libro también se ha atrasado. Por cierto, voy a cambiar la portada, mm, que aunque no está mal, voy a poner una un poco más atractiva. Eh, pero yo les recomiendo que lo lean y sobre todo recomiendo que Difunda. se asocien a este video, a este programa que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que se suscriban para que se enteren más y que además lo difundan en lo posible, métanlo en Facebook, en donde puedan, ¿no? Métanlo para que la gente lo vea. O sea, eso sería el equivalente al Radio Bemba de antes, ¿no? De boca a boca, ¿no?
Ahora ya no hay de boca a boca, ahora hay de plataformas a plataformas posiblemente. O sea, hay el boca a boca, pero bueno, yo quiero agradecer mucho eso y quiero también eh, pues invitarlos a que lean mi libro, que va a salir ya, ya está publicado, pero va a salir en librerías en un mes y medio. He tenido un poco de atraso por ciertos problemas. ¿En qué librerías va a estar, Carlos? ¿Perdón? ¿En qué librerías va a ¿En qué? estar? En Gandhi para empezar. Buenísimo. En Gandhi. Fíjate, No, perdón. no, quise entrar en una local de aquí y me Ah, ok. mandaron a la goma, pero bueno, así se va trabajando. Ah, estaba en clase y el miércoles, el viernes, porque la pasada era el jueves, la verdad, güey, no me gustaba casi mentir. Estaba fascinada Ah, con el texto y les dije, estoy leyendo un texto excelente y me acuerdo que una alumna así de, anotó, ¿no? Porque no me gusta como imponerles, vayan a leer esto, ¿no? Pero cuando ya esté en Gandhi, yo lo voy hasta proponer para que esté en la escuela porque es un libro necesario, lo digo sinceramente. Es que, no me- o sea, es un texto cuentagotas, ¿sabes? Súper cuentagotas. Entonces hablas, como, nada más antes de, para darle promoción, perdón, te interrumpí. ¿Vas a estar en Gandhi, perdón, en Gandhi en toda la República o en qué Gandhis? en toda la República, en todas las librerías Gandhi de la República, Ah, pues les van a fascinante, distribuir. Y fascinante. espero que tenga éxito, porque si no me lo retiran. Va a tener mucho éxito, muchísimo éxito. Yo deseo de todo corazón porque, vuelvo, es un texto muy honesto. Y creo que necesitamos mucha honestidad y mucha sinceridad en estos tiempos tan banales y tan oscuros, ¿no? Claro. Y no sé, está pensando cómo vas entretejiendo el dispositivo del poder, ¿no? Cómo vas metiendo los intereses de las logias masonas, desde el Mossad, desde los criollos, desde las luchas intestinas, donde creo que el eje axial es la discriminación. ¿No? Entonces pensamos que vivimos en el mundo libre y que en realidad pues somos solamente pues muñequitos del propio sistema para reproducir un sistema necrófilo, ¿no? Ujú, Entonces, exactamente. yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad. Lo vuelvo a decir, estoy muy emocionada de verdad porque es de los mejores libros que he leído. Eso sí te lo puedo decir, de las mejores formas honestas y por lo que me conoces no diría algo no alabaría algo que no. Es muy respetable, muy digno, muy brillante y muy epidérmico. Es lo que pudiera decir de tu texto. Hay que promocionarlo más. Es un libro que necesario en estas épocas. Lo puedo decir. Y bueno, y ya. Pues a mí me entusiasma que te entusiasme Mm. y espero que a nuestro público también lo entusiasme para que en el momento dado pues lo pueda adquirir, o sea, haga esa lectura y tenga una opinión acerca de lo que se está diciendo. Le deberías de Y mandar uno a presidencia para que lo pongan en todas las escuelas. sí, no, uno de los problemas fue que me retrasaron Mm. la entrega, o sea, te digo, fue una bronca toda la impresión del libro, porque un amigo mío se lo iba a mandar a la Müller, a la esposa Mm. A Beatriz Gutiérrez de, Müller. de AMLO, Ujú. sí, y se retrasó y se acabó el sexenio y me fregaron, entonces ya no pude hacer nada. Claro, si yo tuviera oportunidad, lo llevaría por allá de alguna manera, pero a ver si sale por ahí algún conecte Yo te para lo hacer. llevo. ¿Eh? Yo te lo llevo con mucho gusto. Ajá, ok, órale. Sí, Órale, muchísimas gracias. sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo creo que ya es todo mi parte. Muchísimas gracias por esto. De veras te lo agradezco. Como te agradezco el que me hayas impulsado a escribirlo a partir Mm. de ese ensayo que es el inicio del libro. Me estrujó. Lo que me mandaste me estrujó. Entonces, eso es lo que puedo decir, ¿no? Muy epidérmico. Vuelvo, es muy epidérmico, ¿no? Ok,
Bueno, Carlos, gracias a todos. Suscríbanse más al canal. Y bueno, agradecemos mucho. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.